Y en el capítulo 9 de Lucas, mis hermanos, estuvimos ante una interrogante que se estaba situando, que se estaba levantando en el contexto, pues, de la época. No solamente los 12 habían sido llamados ya para cumplir con tan importante tarea de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, de poder comentarle a las otras personas y hacerles ver que el Mesías había llegado, que el evangelio, que el reino de Dios se había acercado, que el evangelio de las buenas nuevas era una realidad. Los discípulos mismos estaban presenciando milagros sumamente impresionantes, como el hecho de alimentar a 5,000 personas. Hermanos, el Señor Jesús estaba enseñando, estaba hablando acerca del reino, lo vemos en el versículo 11 de Lucas 9, estaba sanando a los que tenían enfermedad, estaba mostrando una misericordia nunca antes vista a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque se trataba del Hijo de Dios, del pan que descendió del cielo, del Verbo hecho carne. Un milagro, hermanos, ¿pueden imaginar eso? Lo que la gente había escuchado tiempo atrás acerca de Moisés, acerca de estas señales, acerca de estos prodigios, acerca también de hombres como Elías, acerca de hombres como los profetas, como David mismo, que el Señor obraba victorias de su mano. Hermanos, todas estas historias se convertían y traían a la mente del pueblo una admiración a su Dios, pero de igual manera continuaba siendo un tanto movido ese fundamento por las situaciones que pasaban a su alrededor, a su entorno. Pero si había algo presente ahí, además de la religiosidad, como ustedes saben, de los fariseos, de las autoridades religiosas, si algo todavía alcanzaba a destellar en el panorama, era la esperanza del Mesías que vendría a libertar al pueblo. Y ante tantas señales, ante tantos prodigios, imagínense ustedes la cantidad de personas presenciando una alimentación de miles. Pues cada vez había una admiración y un deseo de seguirlo. Y de, pues por supuesto, llevar y coronarlo y ponerlo como rey. Porque la gente estaba siendo saciada. La gente estaba recibiendo aquello que anhelaba, aquello que quería. Tan es así la popularidad y las noticias, sin necesidad de redes sociales, ¿verdad? Sin necesidad de celulares, sin necesidad de nada de los medios que conocemos hoy, que llegó hasta los mismos oídos de Herodes, quien en el versículo 9 del mismo capítulo 9 dice, pues yo hice decapitar a Juan. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Esta es la pregunta, esta es la interrogante que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Y por supuesto que estos domingos que hemos estado en Hebreos nos ha ayudado a poder admirarnos y contemplar lo que nuestro Dios realizó a lo largo de la historia. Momentos y anécdotas históricos, historias reales, narrativas genuinas que sucedieron donde Dios mismo obró a través de hombres a lo largo de la historia del pueblo, obrando de manera impresionante, de manera que el pueblo mismo escuchaba eso y ahora, situados aquí en este momento, se encontraba en esta situación de poder admirar y contemplar con sus propios ojos, como lo llega a decir el apóstol Juan, a palpar con sus manos todo esto. Herodes dice, ¿quién es este? Versículo 9 del capítulo 9. Y más adelante viene Jesús y le dice a los discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Versículo 20. Una vez más, unos cuantos versículos adelante en el mismo capítulo 9. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Herodes no lo conoce, lo procura ver, dice ahí el versículo 9, pero ahora la pregunta viene a Pedro y Pedro le dice, el Cristo, el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías. Hermanos, y esto ha servido como un preámbulo, como una introducción para poder llegar precisamente al pasaje que nos toca en esta mañana estudiar a partir del versículo 28 al versículo 36. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Un pasaje hermoso donde encontramos la respuesta definitiva
que define el rumbo de tu vida. Prestemos mucha atención, porque en este pasaje habrá una proclamación gloriosa, una proclamación celestial que, déjame decirte algo, sin importar tu situación, sin importar cómo te encuentres en esta mañana, define el rumbo de tu vida. Y esta respuesta la estudiaremos bajo 3 encabezados. A partir del versículo 28 al 29, para los que están tomando notas, vamos a apreciar una transformación sorprendente. Lucas 9, 28 al 29, estaremos apreciando una transformación sorprendente. Versículos 30 al 33, veremos una escena gloriosa. Una escena gloriosa. Y finalmente, a partir del versículo 34 al 36, una proclamación celestial. Una proclamación celestial. Daré lectura al pasaje de esta mañana, Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente porque en esta mañana, al meditar en lo que recién cantábamos, no podemos dudar ni un segundo de tu bondad. No podemos dudar ni un segundo de que al abrigo del Altísimo encontramos descanso y paz para nuestras almas. Momentos de incertidumbre podrán rodearnos, pero en nuestro Salvador Jesucristo, en Él nos escondemos. Y nos admiramos y cantamos de su amor y su bondad. Y no existe nada más en esta tierra que pueda compararse a esta gloria de la cual acabamos de leer, a estas buenas noticias, a este evangelio de salvación, el único que transforma vidas. Y Señor, te rogamos que por favor en esta mañana, al estudiarlo y al meditarlo, tu palabra pueda venir, martillar en nuestros corazones, aún mover aquellas situaciones que deban de ser movidas, traspasarnos, Señor, por completo, de manera que no cesemos, no terminemos de maravillarnos, de admirar tu grandeza, de admirar tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La respuesta definitiva. Si hay un mensaje y unas palabras, si has estado esperando un mensaje del cielo, prepárate porque aquí está. La confesión de Pedro, en el contexto, nos llevó a darnos cuenta de apreciar que él conocía la identidad del maestro, que él había visto y él había escuchado la autoridad de Jesús. Pero lo que sí viene a sorprendernos es la respuesta de Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Hace algunos domingos Jesús les dice, él, versículo 21, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijesen esto a nadie, que no lo compartieran. Y es que ustedes saben, lo estudiábamos hace semanas, estuviera pues movido por completo la situación en el sentido de que de por sí la gente ya estaba queriendo poner a Jesús como rey. El hecho de crear una revolución ahí, una revolución social, no era exactamente el plan de redención. Ustedes y yo lo conocemos ahora. No se trataba de llegar al trono de Herodes, se trataba de llegar a la cruz y resucitar al tercer día para traer salvación. Se trataba de poder traer un mensaje que viniera no a quedar bien con las masas y darle lo que las masas quieren, sino darle aquello que genuinamente necesitan. Por lo que
Cada uno de los evangelios nos lleva a este punto donde la confesión de Pedro, las palabras de Pedro con respecto a la declaración de quién es Jesús, debe quedar muy claro, no solo en nuestros corazones, pero por supuesto en todas las generaciones que seguirán por delante, en todas las que han estado previo a nosotros, porque es ahí donde debemos prestar atención en Cristo, en Jesús, como el Hijo de Dios, como el fundamento, como la piedra, aquella que rechazaron los edificadores y que se ha convertido en la cabeza del ángulo. Por lo que ahora, cuando llegábamos al versículo 27, nos dimos cuenta de unas palabras de Jesús que, pues, de alguna manera movieron un poco ahí nuestro entendimiento, y estábamos intentando ubicar a qué se refería, porque Jesús les dice, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús está mencionando, está asegurando que no van a morir algunos de ahí hasta que vean el reino de Dios. El reino de Dios, aquello que entendemos en la luz de los evangelios, ha sido inaugurado con la primera venida del Mesías. La primera venida del Mesías viene a traer esa esperanza, por supuesto, a la necesidad más apremiante del hombre, que es su corazón, y es la necesidad de un nuevo nacimiento. Pero mientras el pueblo está esperando victorias poderosas sobre el imperio romano, Jesús está mostrándoles que el camino primeramente nos lleva al sufrimiento, a la negación, a la cruz. ¿A qué se refería Jesús con el reino de Dios? Y es precisamente lo que nos encontramos el día de hoy. Este momento impresionante y esta transformación sorprendente, la cual se convierte en el encabezado de nuestra primera sección en esta mañana. Esta transformación sorprendente, como estamos viendo, se convierte en el inicio de esta escena gloriosa que precisamente trae a la luz, trae justo a los ojos de estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, el reino de Dios. Admirarse y contemplar el reino. 8 días después, nos dice Lucas, en los pasajes paralelos, tanto en Mateo como en Marcos, se nos menciona que fueron 6 días. Lucas, por supuesto, aquí está mostrando una aproximación, por eso vemos y como 8 días, es decir, estamos hablando más o menos de una semana. No hay ningún problema en poder armonizar los pasajes. Pedro, Juan y Jacobo, estos que forman parte del círculo cercano de Jesús, estos son los que Jesús toma consigo. Y generalmente nos gusta mucho cuestionar, ¿verdad? Nos gusta mucho a veces estar encontrando injusticias o situaciones así en la vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pues la vida está llena de esas incógnitas. Es más, esas situaciones están ahí precisamente para que nos demos cuenta que no tenemos que saber todo. Si bien es cierto, hay muchos misterios, muchas respuestas que encontramos en la Escritura, pues como vamos a ver un poco más adelante, tenemos otro que estará siendo presentado. Aquí también dirán algunos, bueno, pero ¿por qué Pedro, Juan y Jacobo y por qué no todos los demás? Aunque generalmente no hay muchos defensores de los demás discípulos, pero aquí lo que vemos es otra vez una decisión de parte de Jesús, una decisión que, si bien es cierto, no es injusta porque nuestro Dios no es injusto, sí puede llevarnos a pensar que estos, Pedro, Juan y Jacobo, formarían parte de un liderazgo importante aún en medio de estos 12. De hecho, ustedes recordarán, Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer mártir. Aún el libro de los Hechos nos narra precisamente su muerte. De Pedro y Juan, ¿qué sabemos? Pues una transformación increíble, porque en el libro de los Hechos, mencionaba yo el día de ayer con las hermanas, estos dos hombres se le paraban enfrente a cualquier autoridad con una seguridad al grado que les decían, ustedes juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que Dios. La gente se admiraba y decía, estos estuvieron con Jesús. Pedro y Juan se convierten en discípulos que, si bien es cierto, no perfectos, pero que el Señor usó, que el Señor moldeó, que el Señor tuvo tan cercanos que se convirtieron y tenían ese propósito de servir en una posición de liderazgo importante. Al grado que sabemos, el apóstol Juan escribe buena parte del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro, pues, tiene también su lugar muy importante. Qué precioso es poder ver cómo el Señor utiliza vasos de barro
para transformarlos en vasos de honra para su gloria. No era lo más brillante de la sociedad en aquel momento. Eran hombres, pescadores, de los cuales leímos antes su historia, aún en el Evangelio de Lucas. El Señor los toma, los transforma y los tiene ahí consigo, justamente para presenciar lo que viene. Es Jesús quien sube al monte a orar. Y cuando Lucas nos dice, cuando Lucas nos advierte, cuando Lucas nos presenta que Jesús está orando, es una clave, hermanos. Algo importante está por suceder. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque, miren, a lo largo de este estudio por el Evangelio de Lucas nos hemos dado cuenta que en el capítulo 3, justamente antes del bautismo de Jesús, Lucas nos menciona que Jesús estaba orando. Justamente antes de la elección de los 12, en Lucas capítulo 6, Jesús estaba orando. Y justamente antes de la declaración de Pedro en el versículo 20 del capítulo 9, lo leemos ahí en el versículo 18 del capítulo 9, Jesús estaba orando. Y creo que si no nos ha quedado todavía clara la imagen, Jesús oraba. Y si nosotros somos llamados a seguir los pasos de Jesús y sus enseñanzas, debemos de prestar mucha atención a todos estos detalles. Pues si él cultivaba esa relación con el Padre y procuraba estar cercano a él en la oración, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir de manera independiente o de manera alejada a esto? Pasar tiempo orando. Y la verdad es que de alguna manera el contexto nos ayuda, porque si bien es cierto, no en cada ocasión se nos menciona cuánto tiempo estaba orando, sí se nos menciona lo que está pasando alrededor. ¿Y qué es lo que pasaba alrededor en algunas de estas ocasiones donde Jesús estaba orando? ¿Los discípulos estaban ahí fervientes en la oración? No, ¿verdad? Estaban dormidos. Lo cual nos debe llevar a pensar algo. Aún en la debilidad de nuestro cuerpo, podemos venir a nuestro Dios en oración y poder abrir nuestro corazón de manera que pedimos. Es impresionante cuando uno ve una escena de una persona en verdadera necesidad física. Cuando uno ve a una madre que se encuentra en completo abandono y está en los cruceros o tocando a las puertas. Y en ocasiones tú y yo hemos visto seguramente personas 11 de la noche, 11:30 de la noche. Tal vez nosotros venimos de haber cenado unos taquitos, de haber estado tiempo con la familia y llegamos a un crucero, llegamos a un momento donde vemos personas en una necesidad genuina y esa necesidad los lleva a continuar pidiendo sin importar la hora, ¿verdad? Seguramente ellos tienen hambre, seguramente ellos están débiles, seguramente habrán pasado un día muy largo, fatigados, aún bajo el sol. Ellos están en verdadera necesidad y aun cuando su cuerpo está claudicando, continúan extendiendo la mano. Por supuesto, nosotros somos llamados Santiago lo dice, a poder responder y si hay la manera y misericordia en nuestro corazón y afirmamos o vivimos lo que afirmamos, pues procurar mostrar misericordia cuando es posible. Pero más allá de eso, me gustaría que pudiéramos tener presente esa imagen, porque esa precisa imagen es esta, la que debe distinguir también nuestra vida de oración. Cuando nos vemos en esa verdadera necesidad, no importa qué tan cansados estemos, estaremos tocando la puerta, estaremos ahí cercanos, estaremos abriendo la escritura, estaremos desgastados, estaremos cansados, pero ahí es cuando más necesitamos estar cercanos en oración. Desafortunadamente, cuando no hacemos esto, es cuando mostramos ese orgullo de querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Despreciamos la oración porque nos creemos autosuficientes y porque creemos que nosotros podemos lograrlo en nuestras fuerzas. Pero si nos vemos realmente como somos, en esa situación de clara necesidad, estaríamos ahí. Y nuestro Señor Jesús nos muestra que la dependencia en oración, la cercanía en oración con el Padre es algo vital para nuestras vidas, hermanos. Y entre tanto que oraba, versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Tanto Mateo como Marcos mencionan la palabra transfiguró, en el original metamorfo. Y bueno, claramente esa palabra en griego nos suena a metamorfosis, un cambio visible. Lo que Lucas nos menciona aquí en nuestro versículo es que
versículo 29, es que la apariencia de su rostro se hizo otra. Es una descripción más general. Pero, por ejemplo, en Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 17, versículo 2, podemos observar que Mateo lo describe como el sol. Dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Imagina esta escena. Por otra parte, Marcos nos menciona y nos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Marcos capítulo 9, versículo 3. Pero escuchen con atención, o si lo tienen ahí pueden verlo con su vista también en sus Biblias. Versículo 3, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, bien blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. No sé si Marcos tenía ahí algún familiar, ¿verdad? Que se dedicara a esto de limpiar ropa, pero él deja una descripción muy clara, ¿verdad? Muy evidente. No hay nadie en la tierra que pueda emblanquecer algo como lo que estaban presenciando los discípulos en ese momento. Y creo que pues ya nos quedó bastante clara la imagen. Vestidos blancos como la luz, algo que no es posible obtener en esta tierra, sin importar los dotes, ¿verdad?, para lavar. Y con esto, pues obviamente no estamos juzgando a nadie de los presentes, pero esto estaba mucho más blanco de lo que has podido lograr en algún momento. Podemos tener en consideración precisamente lo que leemos nosotros en Éxodo, cuando se nos habla de que el rostro de Moisés, ¿recuerdan ustedes?, resplandecía. Cuando tenía estos momentos y este tiempo de cercanía, de escuchar la dirección de Dios para el pueblo. Sin duda, los apóstoles, los discípulos en ese momento tenían este previo para poder contemplar un adelanto de lo que será por toda la eternidad. Una imagen sumamente impresionante. Un cambio, una transformación sorprendente, transfiguración. Por eso es que se usa esta palabra, para hacernos ver que es algo evidente a la vista y algo que tomó lugar ahí, en ese momento. Pasemos ahora a esta segundo encabezado, una escena gloriosa, versículo 30. Y hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y por supuesto aquí tiene que salir la pregunta, ¿y cómo sabían que eran Moisés y Elías? ¿Verdad? ¿Cómo? Y la respuesta es muy fácil. Porque la Escritura no nos dice y por lo tanto no sabemos. Hay muchas ideas, muchas teorías. Comentaristas a lo largo de los años han mencionado opciones, pero la verdad de las cosas es que todo esto es especular, porque la palabra de Dios no nos dice cómo es que los discípulos sabían que eran Moisés y Elías. Porque, bueno, seguramente nos podemos dar cuenta que ellos no tenían fotografías, ¿verdad? Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Entonces no creo que se pasaban y perduraban, ¿verdad?, los recuerdos, los retratos de cómo eran. Tampoco vemos en la Escritura que se hayan presentado, que hayan mencionado sus nombres. Entonces está de más especular. Desafortunadamente, a veces hay gente que se dedica más a intentar resolver misterios que la Escritura nos dice y se desvían por completo del punto principal del pasaje, que estamos por verlo a continuación. Lo que sí es importante poder observar y recordar es que cada uno de los escritores bíblicos, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, fueron inspirados por Dios. ¿Y qué significa esto? Que la Escritura es pura, es perfecta. Salmo 19, Salmo 119, no hay error en la Escritura. Y los discípulos fueron guiados, los escritores bíblicos, los escritores del Antiguo Testamento fueron guiados por el Espíritu, fueron llevados para que cada uno, conforme a su manera, a su estilo, pudiera escribir de manera como le era posible, pero con una inspiración divina. Y por eso es que confiamos en la Escritura, porque la misma Escritura nos afirma esto. Por lo que Moisés y Elías se encuentran ahí presentes. Y aquí hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué Moisés está aquí? ¿Que no estaba muerto? Deuteronomio capítulo 34. ¿Cómo es que pudo morir y ahora está presente? ¿Que hay vida después de la muerte? Bueno, es parte importante de lo que nosotros leemos en la Escritura y por eso es que nosotros no podemos simplemente negar o ignorar o hacer a un lado aquello que estudiamos en la Escritura.
Hermanos, cientos de años después de la muerte de Moisés, ahora él se encuentra ahí frente a ellos. Elías, hermanos, el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, él subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo es que ahora están aquí presentes? Para los hijos de Dios, la muerte física no es el final. No es el final y aún para los incrédulos tampoco lo es. Pero para los hijos de Dios hay una esperanza gloriosa, una confianza eterna, la cual nos debe a nosotros mismos poner nuestros ojos en aquellas cosas que perduran. Nuestro Señor Jesús nos recuerda, hacer tesoros en los cielos, donde nada se corrompe, donde nada se echa a perder. Pero nosotros generalmente con nuestra vida, con nuestras decisiones, ¿qué hacemos? No, lo que importa es el aquí y el ahora. Lo importante es lo que mis ojos pueden ver. Lo importante es aquello que puedo obtener, a tocar. Bueno, eso no es fe. Porque la fe es aquella que nos lleva precisamente a confiar, aun cuando no podemos ver las cosas. Pero confiamos porque es el Señor mismo, como lo hemos estado viendo, quien nos concede esa fe para salvación y nos concede esa fe para vivir como viendo al invisible, como vimos hace unos domingos atrás, como viendo al invisible, confiando en las promesas de nuestro Dios. Tanto Elías como Moisés, otra vez no perfectos, pero sí hombres con un testimonio, un recorrido y una reputación que el pueblo conoce, que el pueblo sabe. Tanto Moisés como Elías son mencionados en Malaquías capítulo 4, que es el último capítulo del Antiguo Testamento. Y es este capítulo, Malaquías 4, donde se nos menciona la importancia de tener presente la ley de Moisés, que por supuesto es la ley que refleja el carácter de Dios, y a su misma vez también nos menciona de que antes de que venga este reino poderoso, físico y terrenal, es Elías quien vendrá a anunciar y hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y todo esto lo vemos ahí en Malaquías capítulo 3. Así que el pueblo conoce y sabe la expectativa que tiene y la necesidad que tiene de prestar atención a lo que la palabra de Dios ha mostrado a lo largo de la historia. Y si bien es cierto, ellos están esperando este reino y este poderoso rey conquistador que vendrá a derrotar por completo al imperio romano, nuestro Señor Jesús nos está afirmando que para llegar ahí es necesario pasar primeramente por el Calvario. Porque antes de ese trono está la cruz, está la corona de espinas. Impresionante esta imagen. Estos dos, Moisés y Elías, versículo 31, aparecieron rodeados de gloria, dice la palabra, literalmente centelleando. Imagínense ustedes esto, es un resplandor tremendo. Aparecieron en gloria, aparecieron con cuerpos glorificados, aparecieron con una vestimenta, con un contexto sumamente diferente a lo que nosotros vemos en esta tierra. Y vean lo que estaban hablando, versículo 31. Hablaban de la partida, de su partida, de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir o que él iba a cumplir en Jerusalén. La palabra en el original para partida es éxodon. Y éxodon suena bastante a éxodo, ¿verdad? Interesante cómo Lucas está aquí ayudando, inspirado por el Espíritu, y está tejiendo toda una serie de conexiones para que nosotros podamos darnos cuenta que no solo está frente a ellos alguien mayor que Moisés y Elías, sino que está ahí este hombre mejor que Moisés, podríamos decir un segundo Moisés, guiando y liderando a un pueblo a un segundo éxodo. ¿Qué quiere decir esto? A la redención, pero una redención gloriosa, una redención eterna, no simplemente una redención de esclavitud física. Esta es una referencia nuevamente que si bien nos apunta a Éxodo, nos apunta a Moisés, también nos está apuntando a aquello que viene, porque tú y yo sabemos lo que está por suceder a continuación. El camino al Calvario, la muerte y la resurrección del Señor. Y por supuesto, Hechos capítulo 1, su ascensión. Impresionante, hermanos.
Lo que está frente a nosotros aquí es una escena gloriosa donde podemos observar el testimonio tanto de Moisés y Elías hablando de lo que iba a suceder con este propósito de que el Mesías viniera a esta tierra. Jesús iba a cumplir el propósito glorioso del Padre. Lo cumpliría, trayendo hijos a la gloria, adoptando a pecadores como hijos suyos. Y por lo tanto, haciéndonos ver que cada situación que pasa en la vida durante el ministerio de Jesús y aún hoy forman parte del plan predeterminado de Dios. Y eso de igual manera lo vemos en la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Nada de esto se salió del control. El sufrimiento estaba garantizado, así como está garantizado para sus hijos. No es algo que nos gusta escuchar, pero es algo que es necesario que atravesemos, porque sabemos que una vez que esto pase, estaremos reinando con Él, estaremos siendo apacentados por el buen pastor, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más pecado. Versículo 32, y Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Qué novedad, ¿verdad? Como si fuera, bueno, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Wow. Recién habíamos leído cómo esta gloria estaba rodeando tanto a Moisés como a Elías, y ahora vemos de manera muy puntual, Lucas describe y dice, Pedro, una vez despierto junto con Jacobo y Juan, ven la gloria de Jesús. ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes imaginar esta escena? A los dos varones que estaban con él de igual manera. Miren ahí el versículo 26 del mismo capítulo 9 de Lucas. Porque el que se avergüenza de mí, dice Jesús, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Esta gloria, la cual ellos están viendo este adelanto de, o este previo, viene precisamente en un contexto donde Jesús mismo había anunciado. Mira, es necesario que el que quiera salvar su vida, la pierda, pero el que pierda su vida por causa de mí, sea salvo. Y es necesario que entiendan que el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de este también se avergonzará mi Padre, el Hijo, el Espíritu, los ángeles, cuando el Hijo venga en su gloria. Así que la gloria que vemos en el contexto, la vemos descrita en un momento de poder, en un momento de autoridad, en una escena poderosa, que no se compara con nada, porque estamos aquí hablando de una gloria que descenderá precisamente a establecer un reino sin precedentes en esta tierra. Qué fácil y sencillo es poder nosotros hablar de la gloria de Dios tan a la ligera. Y por lo tanto, qué importante resulta en que podamos comprender de qué se trata esto. Aún en el Antiguo Testamento lo sabemos, la Shekinah, la gloria, la santidad de Dios tiene esta implicación de un peso, de una seriedad, de algo que trasciende, hermano, nuestro entendimiento. Y la gloria divina vendrá y acompañará la segunda venida, vendrá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 30, describiéndose las señales antes del fin, se nos menciona que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, el pueblo estaba anhelando y esperando ese reino terrenal, pero nadie, ninguno podría permanecer de pie si esa gloria y ese reino no hubiese sido precedido por la cruz del Calvario, por su muerte y resurrección. Es ahí la única esperanza para el pecador y la única esperanza para tu vida y para mi vida de poder permanecer, por supuesto, reconociendo al autor de la vida
siendo adoptados como hijos y viniendo a ser llamados discípulos, seguidores, ovejas del buen pastor. De otra manera, no hubiéramos podido resultar con vida después de tan gloriosa escena. El pueblo anhelaba y buscaba el libertador, el Mesías, que venga y tumbe al imperio romano y podamos nosotros ser vencedores. Pero eso no era lo más importante. Eso sucederá sin duda. Lo estamos estudiando, vendrá. Pero tenía que venir algo más. Y en este plan divino de nuestro Señor, aún mirando atrás en la promesa de Abraham, de la simiente de Abraham serían benditas las naciones y que el evangelio y las buenas nuevas y las noticias pudieran llegar hasta lo último de la tierra, lo vemos en el libro de los Hechos. Pero antes hay una esperanza para que cuando el Hijo venga sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, puede existir un remanente. Otra vez, no perfecto, no puros santos, ¿verdad? Pero sí gente, hombres, mujeres, temerosos del Señor. Entonces dice Lucas, en Lucas capítulo 21, versículo 27, nuevamente describiendo esta misma escena, entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Las naciones, hermano. Las naciones verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y con gran gloria. Y cuando empiecen a suceder estas cosas, le dice Jesús a los suyos, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. ¿Te das cuenta cómo esta escena de poder y gran gloria que vendrá en la segunda venida es un momento de esperanza para los hijos de Dios, pero un momento de temor y de juicio y de lamento para las tribus de la tierra y todo habitante que no dobla su rodilla ante el Mesías? Qué lindo es poder leer eso. Erguíos, le dice Jesús, levantad vuestras cabezas porque está cercana vuestra redención. Esa redención que como hijo de Dios tú y yo anhelamos cuando somos llevados a batallar y a ser tentados cada día de nuestra vida en esta tierra. Esa redención de nuestro cuerpo que anhelamos porque sabemos cómo nos vamos deteriorando, pero no solo físicamente, sino cómo muchas veces somos tentados y somos llevados a sucumbir ante el pecado porque continuamos en este cuerpo de muerte. La redención está cercana. ¿Cuándo? Cuando vean al Hijo del Hombre venir con poder y gran gloria. ¿Cómo no hemos de anhelar ese día? ¿Cómo no hemos de adorar al Padre? ¿Cómo no hemos de doblegar nuestra rodilla y reconocer al Hijo, como lo leemos en el Salmo capítulo 2? Y sucedió que apartándose ellos de él, versículo 33, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y continúa Lucas y dice, no sabiendo lo que decía. Bueno, creo que está de más poder explicar si era adecuado o si era correcto o si era algo sensato lo que dijo Pedro. Pedro realmente estaba confundido, lo cual pues fácilmente nos lleva a nosotros a juzgar. Pero si tú te sitúas en ese momento y ves contemplando la gloria de Jesús, la gloria del verdadero Rey, quién sabe qué cosas pasarían por nuestra cabeza, ¿verdad? Y si somos muy buenos para andar hablando, quién sabe qué cosas podríamos haber dicho. No nos podemos quedar callados a veces, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que en ese momento había un gran temor en ellos. Y eso lo sabemos porque en el capítulo 9 de Marcos, en el pasaje paralelo, versículo 6, nos dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Es lo que nos dice Marcos 9:6. Estaban espantados y no sabían lo que decían. Recuerden, estoy mencionando lo que el pasaje paralelo, Marcos capítulo 9, versículo 6 nos dice. Ahora, lo que sí sucede es algo interesante y es el hecho de que Pedro muy seguramente lo que busca hacer es prolongar esa experiencia, ¿verdad? Prolongar que Elías, que Moisés, que Jesús, que todos estén ahí. Aquí podemos hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Es más, al grado que ni siquiera se preocupa por él, por Jacobo y por Juan. No dice vamos a hacer 6, dice bueno, vamos a hacer 3. Él está buscando pues una oportunidad para poder tal vez prolongar esa experiencia, estar más tiempo con ellos, pero la palabra para enramada también es la palabra usada para tabernáculo en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, perdón.
Y por eso es que algunos comentaristas mencionan que hay cierta conexión con la fiesta de los tabernáculos. Que recuerden, tenía que ver con la gratitud y la fiesta por la provisión de Dios a lo largo del tiempo en el desierto, por la fidelidad de Dios a lo largo de toda esta estadía, liberación de Egipto, todo lo que había sucedido a continuación. Entonces, nuevamente el texto no nos dice, hay conexiones interesantes, el texto no nos dice directamente si estaban en el tiempo, en el momento de la fiesta de los tabernáculos. No vemos eso ahí en la escritura, pero sí vemos claramente que se trataba de algo que salió del corazón de Pedro ante el temor, el espanto de lo que estaba presenciando. Y en cierta medida, muy posiblemente prolongar ese momento con ellos. Por lo que esta escena gloriosa viene acompañada, viene bien establecida frente a sus ojos, algo que ellos contemplan, la gloria de Jesús, y les lleva al espanto, les lleva al temor, les lleva al reconocimiento. Y por supuesto, vemos claramente que no caen, no es que mueran, no es que huyan en este momento aún, sino que se encuentran sumamente impactados por la situación. Y esto nos lleva a nuestra última escena, que es la proclamación celestial. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mientras Pedro está hablando, viene una nube que los cubrió. Y la nube viene también a apuntarnos al Antiguo Testamento, inevitablemente. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo en el desierto, recordarán ustedes, la nube tiene una indicación nuevamente de la presencia de Dios, nuevamente de la dirección de Dios, de las palabras de Dios hablando al pueblo a través de Moisés. La manera en que Dios hablaba a Moisés y servía de testimonio al pueblo en Éxodo capítulo 19, versículo 9, a través de una nube. La nube representaba la gloria de Dios y reposaba sobre el monte Sinaí, Éxodo 24. Una columna de nube se presentaba a través de, y permitía, o nos narra Moisés, el Señor hablaba con él a través de esto, en estos momentos. Es una nube como desciende el Señor y llama a Aarón y a Miriam en Números capítulo 12. Aún los salmos nos mencionan, como el Salmo 97, que nubes rodean el trono de nuestro Dios. La nube se convierte en un sentido en una representación física, en algo que podemos observar de la presencia de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, de la cercanía también de Dios para con su pueblo. Eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero también una manera de poder hacer notorio que Él continúa siendo el mismo, que Él continúa estando en control, que Él continúa manifestando su poder, toda la creación se somete, todo está bajo su autoridad. Y en esa autoridad del Padre es que viene esta voz desde la nube, versículo 35. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay un temor por entrar a la nube por parte de los discípulos, hay un temor porque no saben de qué es lo que está pasando. Esta nube cubre y viene este temor, pero viene esta voz que proclama un mensaje sumamente importante y, como les decía al inicio, definitivo o definitorio para tu vida. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el verbo de Dios, el verbo encarnado, Juan capítulo 1. Este es el Hijo, mi ungido, de Salmo capítulo 2, en quien reinará. Mi escogido, Isaías capítulo 42. Y el imperativo, es decir, la orden, pues está muy clara. No hay para dónde irse. A él oíd. Él es, dice Mateo y Marcos en los pasajes paralelos, en quien tengo complacencia. A él oíd. De hecho, en el pasaje de Mateo, en el capítulo 17, versos 6 y 8, se nos menciona que los discípulos se postran sobre sus rostros, tienen gran temor.
Y Jesús se acerca, los toca y les dice, levantaos, no temáis. Mateo 17, 6 al 8. Es que puedes imaginar esta voz desde la nube, sacudiendo completamente los sentidos de los discípulos y haciéndoles ver. Han estado preguntando quién es, ¿verdad? Herodes tiene esta duda de quién es este, porque él ya había matado a Juan y dice, ¿cómo es que se levanta? Jesús le pregunta a Pedro, Pedro responde correctamente, pero aún más importante que la duda de Herodes o la afirmación de Pedro viene una afirmación celestial. Y esta afirmación celestial es algo que debe quedar bien grabado en nuestras mentes. Hoy en día, muchas personas afirman temer a Dios. Algunos hasta de manera pues bastante común llegan a tenerlo presente como Diosito, ¿verdad? Diosito me perdone, dicen algunos, de manera muy ligera, pero buscando incluir a Dios en sus conversaciones. Si realmente la población, si realmente la gente, si realmente nuestra sociedad tuviera un temor reverente a Dios, prestaría atención a su mensaje. Y el mensaje de Dios desde el cielo fue, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Pero ¿qué es lo que Jesús tiene que decirnos? Podrían haber dicho los discípulos, bueno, no tenían que ir mucho para atrás, porque tan solo unos versos, unos días antes, Jesús les había dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieren salvar su vida? La van a perder. Pero quieren perder su vida por causa de mí, la van a salvar. No hay muchas opciones. No hay opción. La palabra de Dios es clara y el mensaje desde la nube, el mensaje celestial es claro y está frente a ti. Está frente a cada uno de nosotros. Este es el mensaje del Hijo de Dios, del Verbo de vida. Este es el mensaje y su gloria contemplaron los discípulos y en unos días más adelante, meses, van a contemplar su muerte y resurrección. Bueno, si hay algo que vale la pena oír, es a Jesús. Si hay algo que vale la pena y que genuinamente va a saciar la sed de tu alma, son las palabras de Jesús. Si existe algo que de verdad pueda traer paz en medio de tu tormenta, son las palabras de Él. Son las palabras de Jesús. Si hay algo que vale la pena, que debas sintonizar tu corazón cada mañana, cada tarde y cada noche, no es el noticiero, ni son tus redes sociales, ni son las noticias de la situación del mundo, son las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús te confrontan, me confrontan, pero las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Y dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Jesús, el que oye mis palabras y las pone por obra y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y podríamos nosotros verlo de la siguiente manera, que construyó su casa sobre la roca, aun y cuando todos los vecinos de su alrededor les decían que era la peor decisión de su vida. Aun y cuando recibió las críticas posiblemente de toda su familia, aun y cuando tuvo que perder su trabajo, aun y cuando tuvo que recibir calumnias, mentiras, odio y desprecio de aquellos que consideraba sus amigos. Pero es que claramente, si él quiere salvar su vida, este hombre prudente debe perderla por causa de Cristo y debe construir su casa sobre la roca, sin importar lo que los demás hagan. Solamente una voz es la que debemos oír. Solamente un libro es el que debe convertirse en nuestra prioridad cada mañana. Y lo tenemos frente a nosotros. Ahí está, hermanos, la proclamación celestial, aquella que trasciende épocas, trasciende fronteras y no hace ninguna excepción por tu situación socioeconómica, por tu edad, por tu salud.
aún como te encuentres, aún donde estés. Si en esta mañana el Señor te concede estar aquí y estar escuchando su voz a través de su palabra, es que el Señor está mostrando su misericordia a tu vida. Y ya ha sido suficiente el que hayas fracasado intentando llenar, intentando complacer tu carne, tu corazón. Porque nada de lo que has hecho, y créeme, nada de lo que harás alejado de lo que está en este libro podrá saciar tu sed. Son las palabras de Jesús a la mujer samaritana, ahí en los primeros capítulos de Juan. Hablamos de que en este pasaje encontramos la respuesta definitiva que define el rumbo de tu vida, porque si tú decides no escuchar la voz del Hijo, lo que se avecina para tu vida no es paz, no es quedar enterrado para siempre. Lo que se avecina para tu vida por haber despreciado el mensaje de Cristo es tormento y es un juicio real, un juicio genuino, porque Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Es lo que Pablo le enseña a una sociedad un tanto sabia y orgullosa de su época. Ahí en el Areópago, a los griegos les dice, es Dios quien ha designado juzgar al mundo en justicia por medio de un hombre, al cual ha resucitado de entre los muertos, el cual vive. Y como lo hemos estado leyendo, final de Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, Él descenderá con su gloria. Esa gloria que los discípulos alcanzaron a presenciar en ese momento, aunque sea por un corto tiempo, como un adelanto. Y en el inicio de la carta, en el inicio del libro del Evangelio de Lucas, Lucas le dice a Teófilo, versículos 1 al 4, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lo he investigado para que sepas bien la verdad de las cosas. La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, y esto es vital. Jesús es el Hijo de Dios a quien debemos oír. Esta transfiguración a su identidad divina en este momento de la historia está claramente ligada a todo aquel sufrimiento, a todas aquellas situaciones adversas que vivió el pueblo, pero de la cual el Señor los mantuvo firme. Y en este segundo éxodo, que es mucho más importante y que abarca aún hoy a un pueblo gentil, la puerta está abierta, la invitación está ahí, el llamado es claro, es necesario el sufrimiento. Es necesario el negarse, es necesario tomar la cruz, porque en el sufrimiento, en la muerte, siguiendo las pisadas del Maestro, es que hay esperanza de una resurrección y es que hay esperanza de una vida eterna. Desafortunadamente, a causa del pecado, el hombre natural se encuentra destituido de la gloria de Dios, esa es la palabra, ajeno completamente, engañado, enemigo. La realidad es que el diablo, el enemigo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero la palabra de Dios puede traer luz y puede traer esperanza a cualquier corazón, por más entenebrecido que esté. Y por eso es que no podemos sucumbir y no podemos ceder a dar la espalda a este libro y a este mensaje. La esperanza para los hijos de Dios es que un día van a poder estar en esa ciudad celestial. Vamos a poder gozar de nuestro Dios, donde la gloria misma de Dios ilumine toda esta ciudad. El apóstol Juan dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es verdad, ni tú ni yo hemos pasado una experiencia así. Ni tú ni yo hemos pasado por una experiencia así. Y el apóstol Pedro nos lo menciona en el capítulo 1 de su segunda carta, versículos 16 al 19. Y es que él, haciendo memoria de haber presenciado esta transfiguración,
Él haciendo memoria de su experiencia de haber presenciado la transfiguración. Él dice, tenemos nosotros la palabra profética más segura. Más segura que mi experiencia, más seguro de lo que presencié, más seguro de lo que mis sentidos pudieron ver. Tenemos la palabra profética más segura. Tú y yo tenemos, por pura gracia y misericordia de Dios, la palabra profética más segura. Y esta, dice el apóstol Pedro, haces bien en prestar atención como a una lámpara que brille en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Haces bien si prestas atención a este libro. Si prestas atención a este libro hasta el que el día despunte y hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hasta que llegue ese precioso día de nuestra redención, hasta que llegue el último suspiro en esta tierra. Haces bien si obedeces esa voz del cielo que te dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en su palabra hoy tenemos su revelación, la palabra profética más segura, la cual cada uno de nosotros seremos llevados a rendir cuentas. ¿Y cómo está nuestra vida hoy? ¿Estamos siendo obedientes? Porque nuevamente te recuerdo nuestra respuesta a este mensaje es lo que guiará, lo que define el rumbo de tu vida.